Buenas tardes, a continuación voy a hacer un breve recorrido sobre la parte concerniente al currículo en el momento en que hizo parte y empezó a ser parte de nuestro proceso. Este es un recorrido a nivel de nuestra historia, de la historia. Y acá tenemos el currículo, cuando es visto desde concepciones generales. Vamos luego a hacer un recorrido del currículo visto desde las consideraciones históricas. Y finalmente un recorrido de este observando los enfoques curriculares. El currículo visto desde las concepciones generales, hay diferentes postulados o definiciones acerca de este. Definiciones que datan desde muchísimos años atrás, del siglo XVIII, de XIX. Aquí se han tomado, o he tomado tres concepciones y más específicamente tres palabras claves que denotan currículo en su momento. Entonces, currículo visto como una norma. La segunda concepción como un conjunto de oportunidades de aprendizaje. Y la tercera concepción como un proceso educativo. Desde estas concepciones, como son claves, palabras claves de esas definiciones que en su momento se han conocido, también se relacionan o relaciona acá lo correspondiente a las concepciones teóricas. Entonces, de acuerdo a la teoría, esas concepciones teóricas consideraron el currículo como formación, conjunto de experiencias, sistemas, concurrencia de prácticas y formación en valores. Cuando el currículo es tomado o considerado como formación, pues este considera las estrategias de aprendizaje en el momento de la enseñanza. Considerada como conjunto de experiencias, que es acá, se toma como base cómo y para qué se hace. El cómo y para qué. En cuanto a la concepción teórica del currículo como sistemas, acá miramos qué se tiene en cuenta: los objetivos, contenidos, estrategias, medios, técnicas y evaluación. Currículo como concurrencia de prácticas. Acá miramos y tenemos en cuenta el reflexionar sobre un eje como tal, sobre un ciclo. Y finalmente, la otra concepción teórica se puede decir con formación en valores. Entonces, cuando se habla de formación en valores, de acuerdo a los teóricos, hace referencia en integrar lo instructivo y lo educativo. Entonces, seguidamente, nos vamos al aspecto histórico, al currículo visto desde las consideraciones históricas. Aquí hay tres momentos que yo relaciono
que tuvieron incidencia dentro del marco en que el currículo hizo su aparición. Tenemos un primer momento que fue la etapa del siglo XVI y XVII, donde el currículo fue un proceso temporal. ¿Por qué un proceso temporal? Porque él era una secuencia y surge como esa necesidad para formar aquellos funcionarios civiles, donde se tiene en cuenta lo que nosotros comúnmente conocemos como materias y metodologías. Esto fue de una temporada, de una época. Seguidamente tenemos la otra etapa histórica o momento histórico, llamémoslo mejor, que es el siglo XIX, donde en este siglo XIX tenemos aquí que el currículo hizo su aparición en Cuba, en España, en los países prácticamente anglosajones, y él en este siglo toma nombre de plan de estudio. En esta época el currículo era llamado como un plan de estudio. Y acá en el siglo XX, que es como tal un siglo que también tuvo bastante incidencia en ese proceso. Entonces tenemos el currículo como visto desde la parte como currículo profesional. Entonces aquí en este siglo XX el currículo se fundamenta en el conocimiento de acuerdo a una vida social. Entonces, este fue el trasegar del currículo teniendo en cuenta las etapas históricas en su momento. Seguidamente tenemos acá el currículo visto desde los diferentes enfoques. Entonces tenemos acá el enfoque técnico, el enfoque práctico y el enfoque crítico, que fueron los tres enfoques que se tuvieron en cuenta. Tenemos aquí que en este enfoque técnico, en el enfoque técnico, el currículo estaba orientado a un resultado, o sea, a obtener algo. ¿Para qué yo quería implantar un currículo? Un resultado referente a un producto donde venía involucrado el docente junto con el estudiante. Seguidamente, el enfoque práctico, donde considera los procesos. Este enfoque práctico que considera los procesos, entonces aquí ya había una serie de condiciones a nivel educativo que se debían cumplir para poder llegar a cabalidad y cumplir con un objetivo. Y finalmente el enfoque crítico, que es un enfoque unificado en la práctica, lo que nosotros conocemos como praxis. Entonces este enfoque crítico
Es un enfoque que pretende la reflexión, la autonomía libre y el derecho a actuar. Estos tres enfoques yo considero que el uno va ligado al otro para poder obtener los resultados a esos procesos que se plantean en un currículo. De tal forma que este es el esquema de lo que nosotros conocemos como currículo. Muchas gracias. Les habló Gina Rocío Trujillo, estudiante maestría en enseñanza en didáctica de la enseñanza de las lenguas de la Universidad La Salle.